presencia aquí en nuestro martes coloquial del CEJADEC, nuestro martes de coloquio, y en particular el grupo de Ingeniería de Precisión y Metrología se siente muy honrado por que nuestros invitados de hoy, que son dos, pues yo diría de los pilares y de las, bueno, son tres de hecho, porque Jorge se me fue olvidar. No, ya está hasta atrás. Sí, de los pilares y de los fundadores de todo este movimiento alrededor de la metrología, la calidad, la acreditación, la certificación, etcétera, en este país, ¿no? Y en primer lugar vamos a presentar a la doctora Mercedes Irueste y posteriormente, al término de su plática, continuará con la suya el doctor Ignacio Hernández Gutiérrez. La doctora Irueste es actualmente consultora independiente, pero durante toda su vida, sí, gracias a Dios ha sido larga y muy productiva, pues ella es graduada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y hizo estudios superiores en Francia e Inglaterra. Es fundadora y fue directora del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, sí, que ya nos platicará ella ahorita en qué consisten las tareas de este instituto, y en el cual estuvo al frente hasta el 2011. ¿Sí? A partir de entonces es que les digo, ella comienza ya su trabajo como consultora y como también formadora, digamos, de recursos humanos en estas actividades de una manera independiente. Entre otras cosas, ella ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de aquí de la UNAM, trabajó en la Secretaría de Comercio, fue integrante del grupo fundador del Sistema Nacional de Acreditamientos de Laboratorios de Pruebas, ¿sí? Esto motivado por el ingreso. Hoy estamos, o mañana reiniciamos, o se inician, mejor dicho, las pláticas con la renegociación del TLC. Bueno, este es el antecedente del TLC, el famoso GATT, que en los 80s se empezó a fomentar la incorporación del país a este tipo de organismos internacionales para la apertura del comercio internacional. Ha sido directora general de la Asociación Mexicana de Industria del Concreto Premezclado, integrante de cámaras y asociaciones que dieron lugar, les decía yo, al Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, promotora del desarrollo de la reglamentación para la operación de unidades de verificación y organismos de inspección requeridos para apoyar el trabajo de los organismos de certificación creados con anterioridad. También la doctora Irueste pues ha sido representante en muchos órganos de carácter nacional e internacional, como voy a decir las siglas, el NATA, el TELAC en Australia y Nueva Zelanda, el NBS, actualmente el NIST en los Estados Unidos de América, AENOR, AFNOR, DIN, UNI y BSI, que son los organismos que desarrollan las normas en diversos países europeos y el Reino Unido. Ha participado como representante mexicano en reuniones del Organismo Panamericano de Normalización Técnica y en reuniones internacionales del Códex Organismo Internacional de Normalización Alimentaria, que es precisamente de mucha importancia a nivel mundial. También ha participado en los diversos, bueno, en algunos comités de la ISO, en particular en el TC 176, que tiene que ver con los sistemas de gestión de la calidad, y el TC 207 con la gestión ambiental, ¿sí? Ha trabajado también en el grupo de la ISO Casco, que es el organismo encargado para la evaluación de la conformidad a nivel mundial. También ha sido instructora de la FAO y de la OPS y ha sido participante en el panel de acreditación del cambio climático, en la Organización de las Naciones Unidas. Pues le agradezco muchísimo a la doctora Irueste que esté hoy con nosotros y le pido por favor que nos dicte su conferencia. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en la universidad, donde estudié. Siempre venir aquí es un privilegio. Y bueno, una felicitación muy grande por el doble aniversario de la fundación del CICADEL y de su acreditación, precisamente. Entonces, pues es un poco la historia de lo que fue o cómo se fundó toda esta infraestructura de la calidad. Voy a tratar de resumir, porque tenemos también la presencia del maestro del área del SENAM que va a complementar esto. Tenemos que ubicarnos en el contexto del siglo pasado, cuando México era un país que estaba apoyando después de la Segunda Guerra Mundial a los países en desarrollo. Estos países, como ustedes se acordarán, pues después de la guerra tenían la prioridad reconstruir sus países y la devastación que había. Entonces se apoyaban en países como México para algunas de sus necesidades. Pero México en ese momento era un país que no tenía un Centro Nacional de Metrología, que era más bien de naturaleza minera, petrolera, agropecuaria y algo pesquero, pero no tenía una situación industrial fuerte ni de gran infraestructura. Entonces teníamos muchísimas dificultades con la cuestión de las mediciones. En ese momento también viene la situación de que México, un poquito más adelante de los 60, viene México a querer entrar al libre comercio, dejar de ser un país que quería resolver la situación de las importaciones, la sustitución de las importaciones. Era un país que quería ser protector de la construcción interna, y de repente en los años 80 hay una solicitud mundial de que haya una apertura al libre comercio. México no estaba preparado, se le pide que entre a lo que se llamaba entonces GATT, que era lo que era el Acuerdo General, por sus siglas en inglés, de tarifas, de aranceles, y entonces no podía firmar en el GATT si no contaba con una red de laboratorios confiables que pudieran demostrar la calidad de lo que producía. Entonces es cuando se empieza a trabajar. El GATT, lo que era el GATT, el Arreglo General de Aranceles y Comercio, se convirtió en lo que es actualmente la OMC, el Organismo Mundial del Comercio. Y entonces es cuando viene todo este movimiento, y este movimiento es auspiciado por los gobiernos extranjeros, sobre todo por lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, que muchos de los aliados habían tenido dificultades con los componentes de los armamentos, porque no era lo mismo los fusiles canadienses que los fusiles ingleses o los pertrechos. No había combinación, todos tenían normas, pero eran sus propias normas, no había una combinación y siempre había problemas para poder articular estos componentes. Entonces se forma una situación y una necesidad de una normalización internacional, y se forma también una necesidad de laboratorios acreditados en tiempos de guerra para poder ejercer las pruebas a nivel de los aliados, y ese modelo de confiabilidad en los resultados de las pruebas es lo que se le empieza a pedir a los países que se formen para formar toda la infraestructura de calidad. O sea, ese es el contexto en donde nos estamos moviendo cuando aparece la situación de México. Entonces vamos a adelantar la presentación, y esta la tienen ustedes para que la puedan ustedes ver con calma, porque es bastante extensa, en donde los primeros comités que se formaron fueron ayudados por la única red confiable y oficial que había en México en esa época, que era de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía una red de laboratorios porque se había formado una red itinerante
de calibración de sus máquinas de ensayo, de todos los materiales de construcción. En aquella época la Secretaría de Comunicaciones construía carreteras, puentes, etcétera, y entonces tenía una gran cantidad de obras en donde tenía que estar supervisando los laboratorios, y era la única red confiable que existía en el país. De ahí se toma también ese modelo, tanto el internacional que les comento, en tiempos de guerra, para tiempos de paz, y el del modelo mexicano. Vamos a tratar de adelantar hasta donde empieza donde empezó esta situación. Todo esto es la historia, digamos, de lo que se fue dando. Este es un modelo que se promovió también, que es un modelo de trazabilidad de las mediciones, en donde, como no teníamos un Centro Nacional de Metrología, los instrumentos se tenían que mandar al extranjero para que pudieran ser trazados y se pudieran calibrar, pero esto era muy costoso, muy tardado, era difícil pasar las fronteras con los dispositivos de medición y regresarlos, etc. Y entonces, en el área de construcción se idea un modelo que se establece para que la trazabilidad de las mediciones fuera a través de la confirmación metrológica de los instrumentos, y entonces se hiciera una calibración no solamente a nivel vertical, sino también a nivel horizontal, para acopiar una serie de medidas y que los instrumentos estuvieran continuamente intercomparándose entre sí, aunque fuera dentro de las mismas tolerancias, dentro de las mismas dimensiones en el área de calibración, y solamente aquellos equipos que salieran de esas tolerancias eran los que se mandaban a una trazabilidad vertical, y eso ayudaba mucho a evitar muchos de las situaciones por la falta de recursos que había en este país. Entonces vemos cómo la ISO también la Organización Internacional de Normalización empieza a tomar gran auge, porque antes prácticamente nadie usaba normas internacionales, casi todos los países tenían sus propias normas, siguen teniendo sus propias normas, pero se usaban muy poco las normas internacionales. Y a raíz de todos estos sucesos de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de la necesidad de tener un intercambio mucho más intenso tanto de las situaciones metrológicas como de las situaciones de los productos, como de las situaciones de los ensayos. Y entonces vienen todos los cambios que hay en la Unión Europea, todos los cambios que hay en la Organización Internacional de Normalización, y nace la ISO en 1947, donde México fue fundador de la ISO. Para que eso sucediera pasaron 26 años para que se pusieran de acuerdo que era necesario que hubiera una organización internacional como la ISO. Después hubo otros organismos, simultáneamente se hicieron algunos organismos internacionales, como el IEC para el área eléctrica y electrónica, el Códex Alimentarios para el área de alimentos, la IUT para el área de telecomunicaciones, etc. Todo este es el contexto en donde se va a formar en México toda esta situación. También hay cambios en la ley de metrología y normalización en toda esta área, ¿no? Entonces todo esto está explicado con detalle en la ponencia, y como les digo, el área de construcción con esa esa experiencia que tenía en las redes confiables de laboratorios fue la que originó esta situación. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta lista 60 variables que existen nada más para un elemento de prueba, que es la resistencia del concreto, la prueba de resistencia. Y esta prueba, para minimizar todos los problemas que existían en las controversias que había en el área de construcción, se minimizaron y se disminuyeron simplemente con este tipo de calibraciones
en las máquinas de ensayo y con esta ronda y este modelo que fue expuesto en uno de los congresos de metrología y que actualmente utilizan mucho en el área de fuerza. Aquí tenemos una foto de los primeros laboratorios de pruebas y aquí, donde aparece que México entrando a todo lo que era la red confiable de laboratorios fue en 1981, donde a través de una reunión que se hace en el auditorio de Comisión Federal de Electricidad, también el área eléctrica contribuyó mucho al inicio de estas operaciones, el área de construcción y el área eléctrica se unen y hacemos una reunión en 1981, en agosto, para informarle al público qué cosa era el acreditamiento, en qué iba a consistir, por qué se necesitaba hacer una infraestructura de calidad con redes confiables. Y entonces aparecen las primeras situaciones en 1981. Íbamos a tener en México la primera reunión de ILAC que se dio con relación a la formación de cuáles eran las reglas que íbamos a tener para formar redes confiables de laboratorios en los países. Y en octubre de 1981 se hace la reunión de ILAC en México. Había habido 3 reuniones anteriores en las que México había participado y grandemente habíamos estado ahí junto con ellos participando. Como ven aquí, se empieza a formar también las personas en el área de ensayos, que empieza a ver la capacitación, no solamente de saber cuáles eran las normas de ensayo, cuáles eran las normas de calibración, sino empezar a preparar a personal que supiera realizar estas pruebas. Aquí tenemos un ejemplo con la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto. Empezó antes que la industria de cementos, y la industria de concreto fue la que había más controversias. Se iba también en esa época a construir la central de abastos, esta gran central que tenemos en la Ciudad de México, y había tanto productores, laboratorios independientes, instituciones educativas, instituciones gubernamentales, que todas estaban haciendo pruebas con el concreto y cada cual tenía resultados diferentes. Entonces había muchísimas controversias y mucho de esto se quería minimizar a través de las reglas que se iban a poner en los laboratorios confiables y las reglas que se iban a poner con relación a el acreditamiento. Aquí tenemos una fotografía histórica. Ahí pues he cambiado bastante porque han pasado 30 años. Ahí me ven, este es el grupo inicial internacional, en donde está el señor Gilmour de la Asociación Australiana, NATA, National, en inglés es National Authorities of Testing, National of Testing Authorities. Authorities en inglés quiere decir las autoridades que conocen, no oficiales, no gubernamentales, sino las autoridades que tienen la competencia para realizar pruebas. En tiempos de guerra está NATA, que sigue operando hoy día como organismo de acreditación de laboratorios en Australia, y TELAC en Nueva Zelanda, son los que mandan el modelo a nivel mundial. Todavía no existía una norma de laboratorios para poder saber cómo acreditar los laboratorios, y aquí en este grupo, el grupo C, que era el grupo de ILAC, que se ocupaba del área técnica, se empezó a formar lo que fue la primera guía ISO 25, antes del actual 17025. Entonces aquí están las principales personas que participaron, que son franceses, ingleses, australianos y de Estados Unidos. Y México participaba. Les voy a decir que México participaba con mucho entusiasmo en esa época, pero ¿qué creen? En esa época fue la época de López Portillo. Cuando termina López Portillo, algunos de ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan que en esa época México empezó a tener muchísimos problemas y dificultades económicas, porque López Portillo creía en la abundancia, decía que había que administrar la abundancia, ¿no?, del petróleo, y resulta que el precio del petróleo bajó y toda la participación que estábamos logrando a nivel internacional se vino abajo, y nos retrasamos por eso también
y dejamos de participar unos años a nivel internacional. Gracias a que se había formado este grupo de personas que quería reactivar la red confiable de laboratorios, se insistió con el gobierno en que teníamos que volver a participar a nivel internacional y recuperamos tiempo, pero hubo una época en la que estábamos con problemas. Aquí tenemos un ejemplo de las primeras intercomparaciones que se hicieron antes de que se inventara la famosa proficiency testing que ustedes conocen. Este es un ejemplo de una carretera que se estaba construyendo en Querétaro, y en esta carretera participaban entidades gubernamentales, entidades educativas, productores de concreto, laboratorios independientes, etcétera, y se estaban haciendo pruebas a lo largo de la carretera por diferentes organizaciones y productores, y se volvieron a encontrar con el mismo problema de las controversias. Los resultados para el mismo tramo de carretera y el mismo tipo de concreto, formulación de concreto, tenía controversias. Y lo primero que se hizo fue adiestrar a los operadores en los ensayos, calibrar las máquinas de los diferentes participantes y intercambiarse las probetas de ensayo y ensayarlas. Y entonces empezaron a aparecer resultados confiables. Y fue uno de los ejemplos importantísimos de lo que son las pruebas de intercomparación y de lo que tiene que ver, lo que va a hablar el maestro más tarde, la calibración de las máquinas, la trazabilidad de las mediciones, en la importancia que se dio en las primeras situaciones. Aquí en esta gráfica se ven los primeros comités que se formaron en lo que era el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios y el Sistema Nacional de Calibración, que nacieron por 2 decretos oficiales en 1980. Y estos fueron los primeros comités del SINAC, que tuvieron diferentes secciones porque la cantidad de temas de prueba y de ensayo y de calibración era bastante grande. Entonces tenemos aquí el área de construcción, el área eléctrica electrónica, la industria metalmecánica, la industria textil y del vestido con diferentes secciones, la industria química, la industria de mecánica, de metalmecánica, y viene también la metrología. La metrología estaba dentro de los primeros comités de SINAC, y las secciones que tenían era eléctrica y electricidad y magnetismo, mecánica, química, óptica, acústica, calor, tiempo y frecuencia y materiales de referencia. Eran 8 comités y 42 secciones. Y con la particularidad que se tenía que en esas secciones se veía con listas de verificación el comportamiento de los laboratorios, porque como les digo, todavía no existían las normas. Luego llegó la guía 25, que ayudó muchísimo, y con esa se evaluaba a los laboratorios, y las personas con mayor experiencia era como una evaluación de pares, entre pares, más que una evaluación de evaluadores como se hace actualmente. Pero se preparaba, y en las secciones de evaluación había también una sección de capacitación, y había un intercambio muy importante para formación de competencias de las personas que integraban estos comités. Entonces, también hubo cambios en los primeros laboratorios acreditados. Aquí vemos en 1990, más o menos, la cantidad de laboratorios que había. Había 18 laboratorios de calibración, y los demás eran 10 en alimentos, 11 en construcción, 15 en eléctrica y electrónica, 22 en metalmecánica, 10 en química y 3 en textil y de vestido. Estos son los comités que fueron avanzando en sus reuniones y cómo se iban haciendo las situaciones. También hubo cambios en las leyes que hubo en México. Teníamos la ley de 1966, la Ley Federal de Metrología actual, que fue cambiando hasta la vigente, que hubo varias modificaciones hasta 1998. Pero en esa ley, aparte de cambiar la situación y contener dentro de la ley lo que era el Sistema Nacional de Acreditación y el Sistema Nacional de Calibración, se hicieron cambios porque antes, primero, tenían que ser autorizados y aprobados los laboratorios por las dependencias antes de ser acreditados. Y entonces era un problema también, porque eso tomaba mucho tiempo para que cada dependencia
pudiera autorizar y aprobar a los laboratorios antes de acreditarlos, hasta que finalmente se logró el cambio de que se podían acreditar sin ser aprobados y solamente la aprobación sería por aquellas dependencias que requerían, además de la acreditación, alguna situación de tipo legal para poderlos ser aprobados. Entonces hubo cambios durante los cambios de todas estas leyes, hasta que llegamos a 1998, en donde aparece la EMA. O sea, fueron muchísimos años después. Acuérdense que empezamos en 1981 y la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, aparece hasta los cambios de la ley de 1998. Y entonces aquí vienen algunos de las operaciones, los resultados que tiene actualmente la EMA, de los 18 laboratorios de calibración, de los que acabamos de ver en el SINAC. Actualmente pues hay una gran cantidad de laboratorios y organismos de certificación de productos, de procesos, de sistemas, en metrología de materiales de referencia y de unidades de verificación, y hasta de organismos de validación y verificación de las pruebas para lo que es el cambio climático. Entonces aquí tienen algunas de las pruebas hasta 2016. Eso lo pueden ustedes ver en la página de la EMA, los laboratorios que hay. Entonces ahí tienen que son una cantidad de 3.730 organizaciones de los primeros laboratorios que empezamos el año de 2016, cómo avanzó. Bueno, entonces aquí vemos la importancia de la metodología, sobre todo en el área científica, legal e industrial. Aquí un comparativo de cómo la metrología no es nueva, sino que viene desde épocas ancestrales, en las pirámides de Egipto. Los esclavos que estaban formando las pirámides tenían que tener como medida el codo real, y el que no cumplía con esa calibración pues era ejecutado. Entonces aquí tenemos algunas de las situaciones, cómo se fueron realizando las pirámides. Algunos estudios e investigaciones actuales piensan que fueron producidas por un concreto primitivo y no tanto por el transporte de piedras, por la uniformidad de los materiales. Aquí tenemos también la importancia de la trazabilidad de las mediciones. Aquí no es el socavón de Cuernavaca, pero es otro socavón que tenemos como un ejemplo. Y como vemos que las normas que tienen que ver con los ensayos, calibraciones, son la punta del iceberg, porque debajo de todo eso hay muchas más normas, muchos más reglamentos, muchas más condiciones para hacer obras o para cualquier situación que se hace. Y que todo eso está basado particularmente en la metrología, en la normalización, en la evaluación de la conformidad, en la acreditación y en la certificación. Aquí tenemos la importancia de los reglamentos oficiales que se basan en estos, que tampoco son nuevos. Ancestralmente, en la época de Hammurabi, que son los primeros reglamentos que había, si los constructores se les caía la casa, el constructor pagaba con su vida o tenía que reparar si no había habido accidentes, la persona fallecida tenía que reponer la construcción, y son códigos importantes. También entran ya, no nada más los laboratorios comerciales, sino que entran, y los laboratorios oficiales, entran también los laboratorios de investigación en todo este esquema. Y aquí una pequeña reflexión sobre la batalla de Jericó. Según la Biblia, se ganó porque se derrumbaron las murallas de Jericó al sonido de las trompetas de uno de los líderes llamado Josué. Pero muchas investigaciones dicen que hay diferentes hipótesis en donde se ha descubierto que había también gente, ingenieros de esa época, que habían socavado los cimientos de las pirámides, y que el ruido de las trompetas fue un distractor. Otros dicen que fue la vibración de las trompetas. Entonces son diferentes corrientes de investigación. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es la confianza
la necesidad de confiabilidad en los ensayos que tenemos y las calibraciones, porque si no hay confianza, pues todo resulta en un riesgo muy alto. Entonces, aparece la situación de cómo se construye una infraestructura de calidad en el país, y lo primero es la calibración, que ya lo habíamos estado mencionando, el aspecto de calibración, el aspecto de la trazabilidad y la incertidumbre de mediciones, perdón, el aseguramiento y control de calidad, control de la calidad y el aseguramiento de las mediciones, y la validación de los métodos. Es el primer pilar para poder desarrollar una infraestructura de calidad. Ahí la tienen. Luego viene la infraestructura, aquí se marca la infraestructura de lo que es la necesidad de las normas, de la realización, el uso de normas nacionales e internacionales. En México todavía estamos muy incipientes en el campo de la normalización. Hasta recientemente se copiaban normas extranjeras exclusivamente y se traducían incluso incorrectamente. Después vienen los sistemas de certificación, cómo se formaron y se desarrollaron el ILAC, el Organismo Internacional de Cooperación para Laboratorios. Voy a traer un poquito de agua. Gracias. Y la parte de IAF, que es para los organismos de acreditación, y poder reconocerse los resultados entre los países. Luego vienen los sistemas de acreditación. Todo esto forma parte de la infraestructura. Y aquí tenemos el sistema integrado, donde, como ustedes ven, la metrología, lo que es metrología mecánica, la metrología química y todo tipo de metrología es la base, y luego viene la parte de normalización, certificación, acreditación. Del lado derecho están los organismos internacionales, tanto ILAC, IAF, la ISO y el Codex, y todos estos organismos que habíamos mencionado con anterioridad. Luego viene la situación de reconocimientos mutuos de las redes confiables de los laboratorios, y entonces se hacen los convenios y los bloques comerciales para podernos reconocer. Hay toda una red en el área metrológica, hay toda una red en el área de acreditación de laboratorios y de organismos de certificación y de acreditación. Aquí es donde ISO y las Naciones Unidas forman toda la base para los acuerdos de reconocimiento mutuo, en donde un organismo de un país es reconocido por el organismo de otro país a través de las entidades de acreditación, y se forman estos reconocimientos mutuos. Todo esto que estamos platicando ha sucedido en estos últimos 30 años y es lo que es la base de la infraestructura de calidad de nuestro país, incluyendo los acuerdos de reconocimiento mutuo que ya vamos teniendo actualmente. Reflexiones a considerar es que lo presentado anteriormente puede dar una idea de la enorme importancia, gracias, de la enorme importancia que se tiene con los laboratorios y las pequeñas empresas que han formado las unidades de verificación, los organismos de certificación, etcétera, y que son la base para tener un mejor Producto Interno Bruto y un mejor desarrollo individual. Pero sobre todo, los laboratorios de calibración, los de ensayo, los de investigación, tienen que seguir buenas prácticas para poder tener las bases de confiabilidad y la producción de lo que se comercializa. En la UNAM, aquí tenemos una reseña de muchas de las cosas que se han hecho en la UNAM, por acuerdo de la Rectoría en el año 2000,
se hizo un programa universitario para invitar a las organizaciones de la universidad a que se certificaran con ISO 9000, porque uno de los aspectos que hablé muy rápidamente, pero que se dieron simultáneamente, fue que la ISO generó un documento, la ISO 9000, que era para facilitar a todos los proveedores de bienes y servicios que se comercializaban en el mundo, que tuvieran una norma comparativa para ver también la confiabilidad de sus operaciones a través de un aseguramiento y luego de una gestión de calidad. Y entonces la universidad recibe este llamado y se meten las primeras organizaciones universitarias también al esquema de ISO 9000. La FES Aragón es una de las primeras facultades que se certifica con ISO 9000. Y desde luego el CECADET recibe la acreditación, es de las primeras también entidades universitarias que recibe la acreditación. Entonces la universidad está participando también desde hace tiempo con mucho interés, y actualmente es muy importante para los nuevos laboratorios que se están generando y para desarrollar sistemas de certificación de calidad en los laboratorios que van a ser reconocidos por CONACYT. Cada vez está siendo más importante que se demuestre la calidad con que se miden y se operan los laboratorios de calibración, de prueba o ensayo, de investigación, y se está haciendo necesario que el acreditamiento sea lo más conveniente. Y aquí hay que recordar algunas de las palabras que John Gilmour, de la NATA, de la National Association of Testing Authorities de Australia, que es la que fundó a nivel mundial todos los sistemas de acreditamiento, decía, el señor Gilmour decía que operar y mantener un laboratorio es muy costoso, por lo que es esencial trabajar de manera eficiente, produciendo siempre resultados confiables. Esto porque las decisiones que se apoyan en la producción de resultados no confiables pueden producir errores que causan catástrofes. Entonces, por eso es tan importante toda la infraestructura de calidad, que no solamente se soporta en un solo tema, sino en todo este contexto que estamos hablando. Aquí tenemos como una lámina final un ejemplo de lo que la ISO idealmente quisiera, que se reconociera una norma, una prueba y que fuera aceptada por todo el mundo. Si vemos aquí al señor Newton, está teniendo su kilogramo patrón, lo va a probar, pero se le olvida que no tiene un zapato de seguridad. Aquí tenemos que es aceptado en todo el mundo. Si ya se fijan, aquí ya llevan sus zapatitos, no, para la confiabilidad de la prueba. Bueno, esto es simbólico de toda esta infraestructura que se requiere para los pasos de la calidad, que los pasos de la calidad empiezan simplemente al manifestarse que hay normas de un producto, después se requieren las pruebas, luego hay dudas en las pruebas y entonces se requiere la confiabilidad de los laboratorios, después viene el aseguramiento de calidad en los sistemas, finalmente viene lo que es la certificación y la acreditación, y hoy día la innovación, desarrollo y investigación que hace que se desarrolle la ciencia y la tecnología. Dentro de la presentación también está el comparativo como en Estados Unidos el NBS, actual NIST, dice que todas las cosas que existen en el universo tienen sus raíces en normas de alguna especie, y ellos se fundan para lo que se llama medidas para el progreso. Si no hacen unas mediciones confiables, un país no puede progresar. Entonces, pues esto es a grandes rasgos el por qué se formó el CINAHL, el por qué se trabajó tanto, el por qué hay tantas personas como ustedes y otras involucradas en estos sistemas, y que se requiere, todavía estamos muy incipientes, queremos que haya muchas más personas formadas y capacitadas en todos estos temas, que son cada uno de ellos bastante complejos. Pues muchísimas gracias, muy amable.